Bienvenidos a este programa en donde seguiremos descubriendo la otra cara de la moneda nunca antes vista de los políticos junto a Jerry. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Jorge Insunza, es diputado federal por el Estado de México y también es presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jerry. Pues muchas gracias por invitarnos. Gracias a todo el staff y pues dispuesto aquí a echar una plática con todo el auditorio azul, panista del país y obviamente quien nos escuche en el Estado de México. Al contrario, diputado, muchas gracias por su tiempo. Oiga, iniciamos esta segunda temporada del podcast siempre con una preguntita random. ¿Quiere agarrar una? ¿Es una sola o ya agarré varias? Una, creo. Es una. A ver qué dice. ¿Rock, cumbia o banda? ¿Qué le gusta más? Pues yo soy de la época del rock. ¿Del rock and roll? Del rock and roll. La cumbia me gusta mucho, pero soy re malo para bailar. Y pues la banda es lo más popular, pero sí. Fíjate que a mí no le agrada tanto. Me gusta más la cumbia. Y pues yo soy de la época del rock, me tocó prácticamente un poco desde los Beatles hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Que el rock ha sido la base de prácticamente de toda la música moderna. El pop también me gusta, pero pues del rock han surgido una serie de variantes para todos lados, claro. Pero en general siempre me gustó el rock y la cumbia se me hace que tiene mucho ritmo, me gusta, pero necesito tomar unas clases ahí para bailar. Para desarrollar mi talento en la cumbia. Yo era malísimo para bailar y bueno, ya sabe que en la familia te enseñan y así, pero lo disfrutas mucho cuando te pones a bailar. Aunque no sepas y te mueves, está muy padre. ¿Le gusta el rock en español o tiene alguna banda favorita? En general, tanto el rock en español como el rock el rock así ya muy pesado y eso ya no tanto. Okay. Hay grupos que pues en mi época se me hacían muy pesados y con el tiempo pues ahora son suavecitos, ¿no? Sí, claro. Y hay otros que se me hacen demasiado estridentes, no sé. No todo el rock me gusta, pero en general tanto el rock en español como el rock inglés, británico, sí. Los dos me han gustado siempre. ¿Su canción favorita? Híjole, pues tengo varias, pero me gustaba mucho los Rolling Stones, y de los Rolling Stones hay varias canciones que me gustan. I Can Get No es un clásico. Me gustaba un músico que se llamaba Billy Idol. Ah, buenísimo. Que acaba de venir hace poco, me parece. Ah, ¿sí vino a México? Sí vino a Fíjate, México. no supe y lo hubiera ido a ver si hubiera sabido. No sé si tiene poco que vino. Tiene como 3 años, 2, algo así. Entonces, pues, porque estoy muy lejos ya de enterarme de quién viene, quién no. Sí, claro. Pero me gustaba mucho Billy Idol. Y siendo yo muy chamaco, había un programa que se llamaba Orfeón Agogó. Claro. Cuando nada más había prácticamente 2 canales de televisión, el 2 y el 4, y luego vino el 5. Okay. Y me acuerdo que todos los viernes había un programa de rock en español que se llamaba Orfeón Agogó. Okay. Y de ahí surgió pues casi todos, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, los grupos el Tri nace, había un grupo que se llamaba Three Souls in My Mind, y de ahí después se creó el Tri, pues de
Me acuerdo de muchos grupos, ¿no? Mickey Laure, que era un grupo Claro. de Johnny Dynamo. Claro. Cosas de hace 60 Claro. años, yo creo. Ese programa era como su Spotify ahora, ¿no? O sea, les mostraban cosas y se empezaban a conocer más Es que era el los programa, músicos. era básicamente el programa de donde en aquella época pues solo había discos, Sí, y el disco era de un, digamos, no generalizado, o sea, no toda la gente tenía tocadiscos, claro. se fue generalizando poco a poco. Entonces en la televisión lo que veías pues eran los artistas Claro. más populares de la época, y pues me acuerdo ahí de Popotitos, todo eso, Sí. ¿cómo se llaman? Los Locos del Ritmo. Acabo de estar en un programa con el de los Locos del Ritmo, y estuvimos platicando precisamente de esto, pero ya, de esto, de los de 50 para acá no tienen ni idea de lo que le estamos hablando. Probablemente ni los de 55, de 60 para arriba yo creo que sí saben de lo que era Orfeón Agogó en su época, pero de ahí nació todo lo que es el rock en español. Sí. De ahí vienen todos los artistas, digamos, que hicieron época, ¿no? Sí. Angélica María, todos ellos. Claro. Y me gustaba también, pues, en esa época estábamos esperando los viernes para ver Orfeón Agogó. Claro. Sí, no, pero está padre recordar cómo eran esas cosas, y a los que no saben, pues que sepan, ¿no? De dónde, cómo surgieron todas estas cosas. Diputado, también queremos saber más de usted, como de su historia. Tiene una larga trayectoria en el PAN. Para los que no lo conocen, me gustaría que platiquemos un poquito de ella de forma rápida, y también saber cómo era usted en su juventud, por qué le atrajo el PAN, en qué momento se acercó al PAN, qué estudió, qué hacía en su juventud, le gustaban los deportes. Pues mira, siempre fui, digamos, muy interesado en la política. Ok. Traté de estudiar Derecho y me cambié a Ciencias Políticas. Ok. Y acabé la carrera de Ciencias Políticas. Uh-huh. Siempre me interesó la política. Sí, me gustaban muchas cosas, los deportes. Me gustan mucho hasta la fecha. ¿Jugaba algún deporte Pues toda la vida me gustó mucho el fútbol, soccer. Okay. Como dice Samuel García, y cuando me castigaba mi papá me llevaba a jugar golf. Siempre me gustó el fútbol, siempre fui pues participante en los equipos de fútbol ¿Qué posición jugaba? De la escuela. Pues a través de los años, todo, fui portero, fui defensa, fui delantero, o sea, sí. Jugué muchos años. Okay. Y jugaba yo en el equipo de mi escuela, y de esas, ahí jugaban varios que después fueron pues muy conocidos jugadores de fútbol. Jugaba la Puente. ¿Usted llegó a jugar con él? Con el hermano. ¿Cómo cree? Con el hermano, que era bueno, jugaba, que era muy bueno, y llegó a debutar en primera división el hermano de Alfredo del Mazo, del gobernador. ¿Cómo cree? Se llamaba Lalo, Eduardo. Pero ese le gustaba mucho el rock and roll y la fiesta. La fiesta. Era buenísimo, pero yo me acuerdo cuando debutó en el América, lo veían como una futura promesa del fútbol. El problema es que llegaba el entrenamiento todavía de la fiesta, ¿no? Era muy buen jugador, muy fiestero, muy simpático. Claro. Tenía muchas cualidades, pero no era disciplinado. Basaguren también, un jugador que se llamó Basaguren. Ajá. Jugó con él. Que jugó en la selección mexicana del 70, imagínate. ¿Cómo cree? Era también del mismo equipo de la escuela donde yo jugaba. Sí. A Muchastegui, jugadores ya pues yo tengo 66 años.
Claro. O sea, a lo mejor ni los conocen ni se acuerdan de ellos, pero eran jugadores en su época muy conocidos. Claro, hay que tener mucha disciplina para cualquier deporte y seguimiento, ¿no? Constancia. Yo jugaba en las Fuerzas Básicas del Atlante, ahí cuando estaba en el Estadio Nesa, en el Nesa 86. Ajá. Basaguren y Amuchastegui eran del Atlante y Fíjese. eran Ajá. grandes jugadores, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran grandes jugadores los dos. Y entonces, pues al final tuve que decidir entre la escuela o el deporte porque era entrenar 5 días a la semana más un día de partido, entonces estaba muy pesado. Entonces tú eres de los que le va al Atlante aunque gane. Sí, exactamente. ¿A qué equipo le va? Yo obviamente el mejor equipo que hay en México. Que últimamente nos trae de malas, pero soy americanista, ahora sí que de hueso colorado. Okay. ¿Y de Europa le va alguno? Pues mira, el fútbol europeo lo goza mucho uno porque es técnicamente de muy alta calidad y juegan los mejores jugadores del mundo, son los mejores equipos, las mejores ligas. Entonces, así que digas que si tienes un equipo favorito, me gusta el Barcelona. Ok. No sé si porque me cae gordo el Real Madrid, pero me tocó también la época de gloria del Barcelona, lo seguí mucho. Claro. Que ese es reciente, ¿no? Claro. La época de Messi, de Iniesta y de todos ellos. ¿Le gusta ir al estadio o le gusta verlo por televisión? Toda la vida me ha gustado ir ¿A los estadios? Sí, de hecho tenía una energía súper diferente. Tenía, ¿no?, mi platea ahí en el Azteca. ¿A poco? Hasta la fecha ahí lo tengo. Qué padre. Y a veces ya me da flojera ir, pero sigo yendo bastante. Okay. Y siempre he sido, siempre. Y no nomás el fútbol, siempre. Mi papá de chico me llevaba mucho al béisbol también. Uh-huh. A él le gustaba mucho. ¿A qué mucho. equipo le va de béisbol? Mi papá le iba a los Diablos Rojos. Ajá. Y yo, pues era la contra. Entonces, en aquella época eran los Tigres la contra. Sí. Pero mi equipo yo nací en Tampico, Tamaulipas, entonces había un equipo que se llamaba los Alijadores de Tampico. Okay. Entonces le iba yo a los Alijadores y cuando desaparecieron, pues por llevarle la contra, mi papá le iba a los Tigres para que hubiera polémica. Sí, claro. Oiga, ¿y cómo ve ahorita la MLS la Leagues Cup, que se vinieron ya bastantes jugadores de Europa a Estados Unidos, el Miami, más que nada, que está Messi, ¿no? Ahí. Y bueno, le fue mal al América últimamente, pero por un penal que marcaron hasta el último minuto que según no se había marcado bien. Pues mira, más allá del América, yo creo que le fue mal al fútbol de México. Sí. Y lo que creo es que es un castigo a las forma como se maneja el fútbol en México. En México ha venido decreciendo la calidad del fútbol y han ido prevaleciendo los intereses económicos. Claro. Entonces, cuando tú tienes una liga donde juegan 9 jugadores extranjeros, pues ¿qué jugadores mexicanos pueden salir de calidad? Claro. Sí, yo he escuchado argumentos de algunos dirigentes que dicen es que el que juega es porque tiene que ser mejor que el extranjero, lo cual me parece absolutamente un argumento basura. Si no les dejas jugar, ¿cómo van a...? Claro. Y la otra es que es un negocio, porque traen jugadores argentinos, uruguayos, que les cuestan poco dinero, y el que le sale bueno se lo venden al Monterrey, al América, a los Tigres en $10 millones, 8 o 7 millones. Entonces lo que hacen es un negocio, un vil negocio, y lo que están sacrificando es a los jugadores mexicanos que están en la banca. Y el otro argumento que dicen es que el Real Madrid, por ejemplo, tiene 8 o 9 extranjeros. Nada más que los jugadores españoles, a diferencia de los mexicanos, pueden jugar en 37 países de la Comunidad Económica Europea como jugadores nacionales. Entonces hay españoles a donde tú vayas, en Inglaterra, en Francia, en Turquía, en Chipre, en Suecia, el jugador español juega como nacional. Claro. No tiene ficha de extranjero. Entonces tienen una
una posibilidad de desarrollo enorme. Y utilicé un mal ejemplo porque los españoles tienen sus ligas, es muy fuerte, la segunda, la tercera, todo, tienen una infinidad de probabilidades de que sacar buenos jugadores porque son miles de jugadores jugando profesionalmente. Claro. Y aquí en México, si vamos a jugar 2 o 3 por equipo, pues vamos a juntar 40 y de ahí tenemos que sacar una selección. Sí. Y ahí están los resultados. La MLS está muy organizada, muy bien planeada, empezó de nada, empezaron haciendo sus estadios pequeños, hoy ves esos estadios llenos, ves a sus equipos que están trayendo jugadores de primer nivel, ya tienen por lo tanto ingresos atractivos y obviamente nos están comiendo contra una liga que no le importa el desarrollo deportivo, sino le importa el interés económico de los dueños, y eso le está acabando con el fútbol. Y creo que no se han dado cuenta que en la medida que el jugador mexicano crezca, tu liga crece, los venden más caros al extranjero, y pueden generar una ruta como los argentinos o los brasileños, que tienen jugadores extranjeros, pero la mayoría son jugadores nacionales y son una máquina de producir jugadores tanto brasileños como argentinos. Hay más de 1,000 argentinos jugando en el extranjero. Nosotros tenemos 5 o 6 y llenamos el periódico de la nota de 5 o 6 jugadores, mientras aquellos son campeones del mundo. Totalmente de acuerdo. Es la diferencia. Totalmente de acuerdo, diputado. Hay que pues checar el dato porque sí hace falta más priorizar el desarrollo deportivo de los mexicanos. Pero regresando al tema de su historia, diputado, fue antes presidente del PAN en el Estado de México. Yo pude ser consejero en su gestión, tuve la oportunidad de ser consejero. Y antes de esto, para los que no conocen tanto de su trayectoria, nos quisiera platicar cuál ha sido su historia para llegar en este momento a ser diputado y presidente de la Comisión de Economía. Pues mira, yo sí me volví panista solito, vamos a decirlo así. Aunque en mi casa, tanto mi papá como mi mamá, sobre todo mi mamá era muy afín al PAN, pero nunca fueron participativos. Okay. Iban y votaban y en la casa despotricaban del PRI, claro. Pero no participaban en política. A mí me empezó a interesar la política, estudié ciencias políticas y trabajé en el gobierno de Salinas. Okay. Cuando Emilio Gamboa era el secretario era secretario de Comunicaciones y Transportes. Yo ya había participado y me llegó mucho el Maquío y me llegó mucho Diego en su época. Y me llamaba mucho la atención porque veía la televisión y en aquella época pues pasaban las convenciones del PAN en la televisión. Sí. Y uno las veía como la convención del Partido Republicano, ¿no? Del Partido Demócrata. O sea, veías que había un partido que tenía una contienda interna, que había debates, y eso me llamaba mucho la atención. Okay. Porque pues, vivíamos en un sistema totalmente autoritario y yo trabajaba en el gobierno. Trabajé pues a finales del sexenio de Salinas, y en esa época Salinas quiso acabar políticamente con Emilio Gamboa. Sí. Me tocó un poco vivir toda esa parte de cómo querían destrozarlo políticamente. No voy a platicar todo eso, claro. pero es una historia de cómo usaban el poder para acabar con Emilio Gamboa. Y cuando viene el cambio de gobierno y entra en el 2000 Fox, yo ya era miembro del PAN, ya me había ido
Cerca de mi casa pasaba siempre un Volkswagen con el letrero del PAN y se paraba como a 5 cuadras de mi casa. Y yo llegué al PAN, pues un día fui a tocarle a la señora que manejaba el carro, le dije, oiga, ¿cómo se inscribe uno al PAN? ¿Cómo te metes al partido? Y me dijo, ven, te voy a invitar al comité. Uh-huh. Que era un PAN muy diferente al de ahora, porque pues en aquella época en Huixquilucan yo fui el miembro 29 del PAN. Y todos los miércoles nos reuníamos todos los miércoles. Juntas informativas. Y en las juntas se debatía y íbamos y le protestábamos al presidente municipal y hacíamos más que lo que hace el PAN ahora. O sea, ahora es otro partido. En esa época teníamos interacción y a pesar de que éramos, pues yo era el 29, éramos 30 y tantos, pues hacíamos mucho ruido en el municipio. Y desde el principio yo siempre fui muy prodemócrata. Me encantaba todo el tema que México no tenía en aquella época de que hubiera debate, democracia, libertad de prensa, pero sobre todo la parte interna del partido, cómo se manejaba, ¿no? Claro. Y pues de alguna manera te enamoras de todo eso. Y me acuerdo que mi esposa me decía, ¿y qué hacen en esas juntas? O sea, ¿a qué vas ahí los miércoles? Y un día le dije, acompáñame, en vez de ven y ve por ti misma. Y entonces, pues ella se volvió panista, le gustó mucho también la forma de hacer política en el PAN. Y con todo y que eran otras épocas y pues muchas veces pecábamos de ingenuos, había una gran empatía con la gente. O sea, la gente veía al PAN como la oposición y celebraba todo lo que hacíamos a pesar de que éramos unos cuantos y que a veces pues no teníamos el colmillo retorcido de aquellos, ¿no? Sí. Pero pues como todo fuimos creciendo, hoy somos un partido mucho más importante, con otra circunstancia, porque ahora somos una oposición que ya fue gobierno, una oposición que por lo tanto es muy atacada, que tiene muchos gente que simpatiza con el partido, pero también muchos detractores, y hoy tenemos que ser más inteligentes y tenemos que tener mucho más estrategia, mucho más oficio para hacer las cosas. En aquella época nos aplaudían todo lo que hacíamos. Claro. Ahora no, ahora nos exige la gente. Sí. Y hoy hay un gobierno que está llevando este país por un rumbo terrible. Han prácticamente destrozado las instituciones de este país, un presidente con tintes autoritarios y con una ideología que realmente está causando mucho daño al país, y lo vemos en los resultados. Él no resiste los resultados en la materia que quieras. México tiene resultados muy lamentables en la materia que quieras, en salud, en economía, en seguridad, en combate a la pobreza. O sea, parámetro que ves es negativo. Sí. Vamos hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que el PAN es hoy la opción que tiene el pueblo de México a través de la alianza, a través de la estrategia política que se defina, pero quien puede liderar una visión de cambio de un país moderno, de un país con visión a futuro, de un país con apertura a la inversión, de un país que pueda generar riqueza, creo que es el PAN.
Desgraciadamente, lo que necesita México también es que haya justicia social. Tenemos muchos pobres, que es lo único que le he oído a Noroña en 10 años, que me gustó cuando le dijo a López Dóriga: no puede ser que un mexicano tenga 90,000 millones de dólares, no es lo que tiene, pero eso dijo Noroña, y que haya millones de gentes que no pueden comer 3 veces al día. Esa es la parte en donde tenemos que encontrar una fórmula, ¿sí? Y el PAN tiene que tener una oferta política que nos permita que el pueblo de México viva bajo mejores condiciones. Diputado, creo que en esta gestión lo que se ha priorizado es generar dos bandos, generar una guerra entre dos bandos, entre pobres y los que tienen más o más oportunidades. Y creo que al presidente le ha gustado mucho generar más pobres, ¿no? Según él, se preocupa por ellos, pero no hace nada para que salgan de pobreza. Es decir, ha implementado políticas para que sean más, no para darles las herramientas para que no estemos de esa manera, y ahora en este momento a todos nos está costando más vivir, ¿no? Entonces, tú justamente eres el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Quisiera que nos contaras un poquito rápido de a qué se dedica o qué hacen en esta comisión, y después de las cosas que traen entre estos asuntos. Bueno, la primera parte de tu pregunta, respecto a esa parte, la polarización es una estrategia política. Precisamente por la falta de resultados, es la división en bandos de buenos y malos, sí, chairos y fifís, pobres, ricos, como la quieras poner. Y él se pone del lado de donde más gente hay, ¿sí? Claro. Él dice los de arriba, como si él fuera... Aunque ni él ni su familia están sí, o sea, ahí, ¿verdad? No, pero él se incluye y polariza y divide precisamente para tener gente a su favor, para decir yo soy de este bando, porque si la polarización evita o le da lo que le llaman el teflón de los resultados, ¿sí? Claro. Si tú tienes un país que ha gobernado por 5 años y sigue echándole la culpa a Calderón de lo que pasa en este país, sí, claro, pues es francamente mediocre. Francamente es una conjunto de pretextos, y si vas y escuchas el fundamento, pues todo es ustedes los corruptos que se han robado todo, ustedes los corruptos que acabaron con México, pero no defienden ninguno de sus políticas de gobierno, porque en todas han fracasado. Claro. ¿Cómo puedes defender la seguridad cuando cada vez es más preocupante lo que está sucediendo en México? No solamente estamos hablando de los 166,000 o ya casi el 70,000 muertos que ven en el sexenio. Claro. Estamos hablando de la vida diaria de los mexicanos, donde vemos cada vez que más negocios son víctimas de extorsión. Es inaceptable lo que ha pasado en Guerrero, que lleguen los grupos del crimen organizado a quemar las combis del transporte con gente adentro, con los choferes adentro, sí, los queman vivos porque no pagan una cuota de... Eso es inaceptable, ¿sí? Y no podemos nosotros no encuentro una palabra, pero aceptar el salvajismo y que desde el gobierno nos sigan hablando de abrazos y no balazos. Es inaceptable que el día de ayer asesinen al candidato a presidente de Ecuador y digan es una amenaza del cártel de Sinaloa. O sea, ¿qué está pasando en México? ¿Cuánta parte del territorio nacional está controlado por el crimen organizado? Entonces, somos el país, el cuarto país del mundo con más muertos por la manera como se gestionó la pandemia. Claro. Es inaceptable también.
Y hoy México tiene, dentro de todo este drama que estamos viviendo, oportunidades que yo creo que es donde nosotros podemos, como partido político, hacer una oferta diferente a los electores. ¿Por qué? Porque hoy muchas empresas mundiales e internacionales quieren venir a México. ¿Por qué razón? Porque la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha retirado a las empresas las inversiones, sobre todo norteamericanas, pero también europeas, de esa parte del oriente de Asia, y quieren relocalizarlas, como le llaman, hacia el mercado norteamericano. Y México tiene una posición privilegiada. Entonces, hay una gran oportunidad de generar inversión. Hay una gran oportunidad de traer mucha industria a México. ¿Pero por qué la industria piensa tanto venir a México? Pues por los mensajes que ha dado este gobierno, ¿sí? El primer gran mensaje es el aeropuerto cancelado, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La inestabilidad. Acabo de estar en Estambul. Uh-huh. El aeropuerto de Estambul es el aeropuerto, arquitectónicamente hablando, que iba a ser, o que es un aeropuerto gemelo del aeropuerto que iba a construirse en México. Okay. Y cuando tú ves el potencial que ha generado ese aeropuerto, es decir, el aumento en el número de turistas de Turquía, el aumento de su comercio, de sus relaciones comerciales, el número de pasajeros que maneja ese aeropuerto, el que la línea aérea turca haya crecido y esté entre las 10 más importantes del mundo. Leí en una revista que estaba entre las 5 líneas aéreas del mundo que mueven más turismo, y todo pasa por Turquía. Y Turquía es uno de los países que ha superado a México en el total de su producción, en su Producto Interno Bruto total, es decir, la economía turca, con muchos menos habitantes que nosotros, muchos menos, estamos hablando de un diferencial de 4 o 5 a 1. La economía turca ya superó a la economía mexicana. En la clasificación de la OCDE, de la Organización Internacional de Comercio, Organización de Economía a la cual México pertenece, donde están las 37 economías más importantes del mundo. México empezó este sexenio en el lugar 12, hoy somos, creo que estamos ya en el lugar 16, y precisamente el país que nos superó recientemente fue Turquía. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque este es un ejemplo de lo que las malas decisiones generan en un país. En realidad lo que está pasando en México es que toda esta ideologización, toda esta polarización, toda esta política de gobierno, te la puedo traducir en una palabra. ¿Cuál sería? Pobreza. ¿Por qué hay más pobres? Esa es la pregunta. Si es un gobierno que dice defender a los pobres, si hay una gran parte del presupuesto se va a los programas sociales, ¿por qué entonces está aumentando la pobreza? ¿Por qué está bajando el nivel? Somos el último lugar en el nivel educativo de la propia OCDE. No estoy hablando de números de que nosotros inventamos, ¿no? El número de pobres, cómo aumentó la pobreza en México, pues es del Coneval, o sea, claro, es una institución del Estado, no son números que nosotros estemos inventando. Entonces, eso es lo que nosotros como partido creo que tenemos que buscar. Cómo lograr una oferta política que genere modernización, empleo, pero también justicia social. También
un mayor nivel de educación, que nuestra gente pueda progresar. ¿Por qué otros países sí lo han hecho y México no lo ha hecho? Entonces, ¿qué hace la comisión? Pues la comisión busca generar iniciativas que precisamente puedan proteger un poco a una industria que en México está abandonada. Claro. Quiero decirte que en la pandemia, de esos 37 países de la OCDE, fuimos el único país de la OCDE, el único que no protegió el empleo, es decir, que no le dio apoyo a su pequeña y mediana industria. El único. ¿Cuál es la consecuencia? Ya la dije. Pobreza. Cerraron 1.600.000 empresas. Pequeñas. Una empresa pequeña es un changarro donde a lo mejor trabaja el papá, el hijo y la mamá, o tiene 1 o 2 empleados. Claro. Es una tiendita, es quien vende a lo mejor hasta ropa en la calle, no sé. El pequeño empresario. Claro. Ese es el más perjudicado con este tipo de políticas. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México iba a generar 500,000 empleos en una zona tan necesitada como es el oriente de la ciudad, como es Nesa, claro. Ecatepec, toda esa parte que iba a ser un detonador económico muy fuerte para venirnos a entregar un aeropuerto que, pues no sé el número de vuelos diarios, pero si comparamos el de Estambul con esto, no, pues es como si comparamos un triciclo con un Mercedes-Benz. Claro, totalmente. Y esa es la visión que no se tiene desde el gobierno. Entonces, ¿qué queremos en la Comisión de Economía? Generar iniciativas que permitan ayudar a modernizar nuestra economía. Obviamente, no tenemos mayoría en ninguna de las comisiones, porque la mayoría la tiene Morena, pero sí te digo que somos la única comisión del Congreso que hemos ganado a Morena en, no sé, 14, 15 ocasiones votaciones respecto a diferentes iniciativas. ¿Y por qué sucede esto? Porque la comisión creo que tiene perfiles muy altos. Claro. Son miembros de la comisión, por decirte, 4 perfiles. 4 presidentes de organizaciones empresariales, no actual, sino que han sido presidentes de Canacintra, de Coparmex. Okay. Tenemos a nuestro secretario aquí de Asuntos del Medio Ambiente, a Gabriel Cuadri, que es un gran conocedor en temas ambientales. Tenemos pues al exsecretario de Economía, a Ildefonso Guajardo, que fue el negociador del Tratado de Libre Comercio. Que también hay un tema ahí, ¿verdad? En el TLC. Que es una persona con mucho conocimiento. Tenemos a Jacob Polensky, que es de Morena, que cuando yo vi la lista de la comisión dije, híjole, ya sé quién va a ser mi piedrita en el zapato aquí. Y hoy le tengo que reconocer que ha sido de gran ayuda, porque es una mujer que piensa en el país y que en ocasiones ha votado, después de hacer un análisis de las iniciativas, y ha votado con México, no con Morena. Claro. Inclusive se ha llevado reclamos de los propios diputados de Morena, pero creo que ha sido ella fundamental para que hayamos logrado sacar algunas iniciativas dentro de la comisión que son en beneficio del país, y que ella pues ha sido artífice, porque ha convencido a algunos de los diputados morenistas de tener esta opinión. Y también creo que esto ayuda a que en la comisión pues tengamos un debate de altura. Por eso cuando nos mandan algún talibán ahí a querer alborotar, sí, pues luego se quedan callados, porque el nivel de debate es muy alto. Pues a veces no les alcanza, ¿no? O sea, dice, ya mejor me callo, porque aquí se discute con argumentos, se discute con fundamento, y yo estoy
la verdad, pues muy orgulloso de lo que se ha alcanzado en la comisión. Inclusive, antes de la llegada de Raquel Buenrostro, cuando estaba la secretaria Tatiana Cloutier, era la comisión con más dictámenes aprobados en el Congreso. Okay. Con más, o sea, era la comisión, digamos, con mayor productividad en cuanto a dictámenes. A partir de la llegada de Raquel Buenrostro se ha detenido un poco porque ha sido la política de cero tolerancia con la oposición, ¿no? Sí. Por más beneficioso que sea un dictamen, si viene de la oposición, no, lo vamos a votar en contra. Sí. Y aún así hemos logrado algunas cosas y creo que la secretaria pues tiene también que pensar que no todo es las elecciones del 2024, que podemos generar iniciativas de beneficio para el país, y yo espero que así sea. A final de cuentas nosotros estamos ahí no para ir en contra del gobierno, sino para generar productos legislativos en beneficio de la gente, del pueblo de México. Totalmente. Entonces, desgraciadamente sí se ha ideologizado, polarizado, y a veces el debate pues está muy lejos de ser lo que queremos que sea productivo para el país. Pero creo que el grupo parlamentario del PAN en general, no nada más la comisión, hemos sido un grupo muy combativo y un grupo que ha tenido la razón ya en muchas ocasiones. Les han echado para atrás, ya sea la Suprema Corte o los tribunales, algunas iniciativas que se ha advertido desde la Cámara, vótenla, pero se las van a echar para abajo, ¿no? Sí. Y creo que es un grupo parlamentario en el que tengo compañeros muy brillantes. Yo quiero hacerle un reconocimiento al coordinador porque ha sabido mantener la unidad del grupo. Es un hombre con mucho oficio político, con talento, Jorge Romero. Claro. Y para mí ha sido, te voy a decir sorprendente porque yo no lo conocía ya en plan de trabajo. Okay. Me gusta mucho cómo dirige al grupo y nunca ha sido palero de nadie. No quiero ser palero de Jorge, sino quiero reconocerle su capacidad, su talento y su manejo del grupo. Y también reconocer que hay perfiles muy valiosos en el grupo parlamentario del PAN, muy valiosos. No voy a dar nombres porque se me van a olvidar algunos y voy a mencionar a otros. Pero es un grupo que en el tema que quieras, en el tema que se debata, tiene gente de primer nivel, ya sea en comisiones o en tribuna, haciendo posicionamientos que creo que ponen a veces muy nerviosos a los compañeros de Morena. Totalmente. Y que en el debate el PAN ha sido un partido muy participativo, pero sobre todo con mucha contundencia y con argumentos muy sólidos. Creo que se debate con calidad. También a veces nos gana la pasión. Claro. Eso es cierto. Pero ha sido un grupo parlamentario, desde mi punto de vista, que le ha producido mucho al PAN. Claro. Jorge, de verdad muchas felicidades por todo el trabajo que han podido hacer y justamente esta es una de las razones por las que yo como persona me metí al PAN, me fui metiendo cada vez más, porque es el partido que sí tiene como los principios, los fundamentos y las personas que están preparadas, porque eso es lo que busca el partido, personas preparadas para que representen a los ciudadanos y hagan buenas leyes, hagan buenos programas. Entonces también ahí vi una noticia que tenían demandas el gobierno por incumplimiento en el TMEC de Estados Unidos y Canadá. No sé si quieras entrar a eso o también me gustaría entrar, vi también la noticia al tema de Ticketmaster, de las boleteras.
Tú dime a qué. Escoge, saco papelito, sacamos las dos, lo que tú quieras. Si quieres, de forma rápida vemos lo del TMEC y después nos vamos rápido a lo de Ticketmaster. Bueno, mira, del TEMEC, México, este gobierno en especial, sí tiene algunas controversias por incumplimientos y por decisiones unilaterales del gobierno mexicano. Sí. Es decir, a veces son hasta la palabra ocurrencias, ¿no? Un tema que pudiéramos calificar como ocurrencia, pues es el del maíz transgénico. Claro. ¿Por qué ocurrencia? Porque el gobierno mexicano no ha podido fundamentar científicamente, técnicamente, qué es el maíz transgénico y por qué hace daño. Entonces, tenemos una controversia ahí que seguramente vamos a perder y que le puede costar a México millones de dólares de multa. Tenemos controversia en materia, sobre todo, de energía, okay, donde el gobierno mexicano, pues, primero quiso pasar una reforma que no pasó, entonces pasó su plan B energético. Claro. Y son planes que claramente contravienen los intereses del Tratado de Libre Comercio, que claramente han afectado inversiones extranjeras en México y que claramente favorecen los intereses de las empresas del gobierno sobre las empresas particulares. Todo esto, desde luego, genera sanciones y hay mecanismos para que se pueda procesar estas diferencias. Claro. Mecanismos a través de arbitrajes, en donde México ha ganado ya arbitrajes en materia de transporte, pero ha tomado decisiones muy peligrosas que seguramente nos van a generar multas económicas y problemas en los términos del propio tratado. Quiero comentarte que aunque todavía los famosos paneles no se han activado, no hemos tenido sanciones, uh-huh, claramente estamos en la posibilidad de ser sancionados y sobre todo en materia de energía con sanciones multimillonarias. Y sí te quiero comentar que, por ejemplo, el gobierno mexicano en materia energética, concretamente en los convenios que se firmaron con las gaseras canadienses, decidió cancelar unilateralmente los contratos por mis pistolas. Y las empresas canadienses acudieron a la Corte Internacional de Arbitraje en Londres, Inglaterra, y llevamos 2 casos donde México ha sido sancionado, es decir, la Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar, en la primera fueron como 118, 120 millones de dólares, okay, la segunda fue menos, no recuerdo la cantidad exacta, pero de eso se quedan callados, no dicen nada. Pero esas ocurrencias de cancelar el contrato porque se me da la gana, ya le están costando al país cantidades de dinero muy fuertes que en el caso del TEMEC se pueden convertir en multimillonarios. Y ya nos dieron un aviso en la Corte Internacional de Arbitraje. Entonces, si México no toma con seriedad y no cumple lo que tiene firmado en el Tratado de Libre Comercio, vamos a ser sancionados, vamos a ser víctimas de sanciones y estas sanciones pueden ser muy costosas para la economía del país y muy costosas también por la gran oportunidad que tiene hoy México de atraer inversión, claro, y que no llega precisamente por este tipo de políticas que lo único que generan entre los inversionistas
pues es rechazo y es incertidumbre. Hoy tenemos, hasta donde yo sé, 1,700 empresas extranjeras que quieren invertir en México y que están detenidas porque están observando qué está pasando en México. Y hay inversiones como Tesla que después de negociaciones con el gobierno han entrado al país porque era muy conveniente económicamente para las empresas instalarse en México, pero creo que México no está aprovechando esa gran oportunidad que tiene de inversión. Y parte de esto también es que aunque tuviéramos la apertura, si no modificamos la parte de el régimen de energía, no tenemos capacidad de darle energía a estas empresas. Entonces, hoy la Comisión Federal de Electricidad no tiene ni los recursos ni los medios para poder lograr que tengamos la capacidad de surtir de energía a todas esas empresas que quieren instalarse en México. Vemos los apagones. Es ¿no? decir, la ideologización de la economía, sí. Estas son las consecuencias. Es muy bonito decir la electricidad es de los mexicanos y la soberanía nacional. Y esto nos hace perder soberanía. ¿Por qué? Porque hoy no podemos competir con otros países que van a aprovechar esas inversiones. Porque hoy Pemex ha perdido, nada más el gobierno invirtió más de 700,000 millones de pesos, le apostó a Pemex, y hoy ha tenido que pedir Hacienda 65,000 millones de pesos más para sanear las finanzas de la empresa petrolera que más dinero pierde del mundo. Entonces, qué bonito es decir la soberanía nacional, qué bonito es hablar de que es de los mexicanos el petróleo, pero eso está causando que no tengamos atención a la salud, que no haya escuelas, que no haya carreteras, porque el dinero se está yendo a un barril sin fondo. Y si a esto le sumas que llevamos 5 años y no hemos producido un barril en Dos Bocas, dice un compañero que deberíamos de convertirla en un oleoducto para llevar agua a Monterrey, porque hay mucha agua en Dos Bocas, claro. Pero era un proyecto que iba a costar 8,000 millones de dólares y vamos en 18,000 y no produce un barril. Y sigue aumentando. Sí, el aeropuerto Felipe Ángeles te sale más caro agarrar un taxi de aquí al aeropuerto que el boleto de avión. De avión, no tiene medios de transporte para que puedan llegar, pues no tiene vuelos. Las compañías que se han ido ahí están quebrando porque no hay pasajeros, tiene muy pocos vuelos y tiraron a la basura y tiraron 300,000 millones de pesos en un proyecto que supuestamente por corrupción lo cancelaron, pero no hay una sola persona, ya digas en la cárcel, acusada de corrupción por esa decisión. Entonces, creo que si México sigue incumpliendo con los tratados internacionales, si México sigue tomando decisiones unilaterales, pues vamos a pagar un costo muy elevado, como ya en parte lo hemos estado pagando. Sí, totalmente. Y el otro tema es todo el mundo nos hemos visto afectados. Creo que en algún momento todos hemos querido comprar algún boleto y se acaban en la preventa, en la preventa. Entonces, ¿qué están haciendo en la Comisión de Economía y cómo se puede regular esto o cómo va el tema de las boleteras? Bueno, mira, ya se aprobó el primer dictamen. Okay. ¿Qué características tiene este dictamen? Bueno, en primer lugar quiero decirte que es un dictamen donde recibimos iniciativas de todos los grupos parlamentarios y decidimos generar un solo dictamen con aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Entonces,
Es un dictamen de la comisión, Ok. más que de uno que otro diputado. Es un dictamen de la comisión, reconociendo la aportación de los diputados que han presentado sus iniciativas, que repito, son del PRI, del PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, es multipartidista. Entonces lo que decidimos fue generar un dictamen en donde pudiéramos pues encontrar los puntos positivos de las propuestas de cada grupo parlamentario. ¿Cuál es el objetivo de este dictamen? Yo te diría 2 objetivos. Uno, que es el objetivo principal, defender los derechos de los consumidores, Claro. porque los consumidores son víctimas de abusos en estos casos y no tienen defensa, ¿sí? Entonces, si quien emitió el boleto decide no devolverte el dinero, pues ¿cómo te defiendes, no? Sí. El consumidor es así como un testigo que te aplaude, te soba y arréglatelas como puedas, ¿no? Sí. Entonces, lo que se está haciendo con esta iniciativa es, pues, generar las condiciones para que la Procuraduría del Consumidor haga su trabajo. Y antes que llegue esto al consumidor, es que una boletera te devuelva el importe total del boleto, porque luego nomás te devuelven una parte, Sí. con un plazo, o sea, te tienen que devolver el dinero de manera rápida y la totalidad del importe del boleto en caso de cancelación o por causas de fuerza mayor. Claro. Lo que estamos haciendo es generar sanciones para todas aquellas empresas que por alguno u otro motivo hagan un abuso del consumidor. Y la otra parte, que creo que también es interesante, es que tampoco tomemos medidas que generen un costo para las empresas en el sentido de que las haga inviables. Claro. Es decir, había algún diputado que propuso, por ejemplo, que nada más sea el 5% de aumento en el costo total del boleto. Pero cuando te pones a estudiar lo que hay atrás de esto, pues te das cuenta que eso generaría la quiebra de las empresas. ¿Por qué razón? Porque el artista se lleva hasta el 95% del ingreso. Uh-huh. Quien realmente se lleva el ingreso El artista. es el artista. Y México es una ciudad sede de las más importantes del mundo. O sea, aquí llegan los espectáculos más importantes del mundo. Claro. ¿Y a qué me refiero? Pues a Bad Bunny, a Taylor Swift, al Gran Premio de México, a la NBA, al fútbol americano. O sea, México es sede de eventos de primer nivel, es una sede premium a nivel mundial, es una de las ciudades más importantes del espectáculo a nivel mundial. Claro. Somos la segunda industria de entretenimiento más poderosa de Latinoamérica. Entonces, atrás del Gran Premio de Fórmula 1, yo sé que no todos tienen para comprar un boleto para la Fórmula 1, pero esto te deja dinero, una derrama económica muy importante en hoteles, en restaurantes, al taxista, al que compra en la tienda, al que se compra una camiseta. O sea, generan una derrama económica en general para la ciudad o para el país. Entonces, cuando tú tienes y ves que México es una ciudad importante, pues tienes que generar las condiciones para que sigamos siendo una ciudad donde puedas ver a Taylor Swift o pueda haber un Gran Premio de México. Repito, sé que no todos pueden pagar un boleto, pero eso es igual en Nueva York o en París o en Los Ángeles o en Chicago. O sea, hay gente que puede ir y pagar 20,000 pesos por un boleto, pero lo importante es que dejan una derrama a muchos sectores de la economía. Entonces, dan empleo a mucha gente, porque no estamos hablando de Ticketmaster. Claro. Ticketmaster es una boletera. Estamos hablando de cientos de trabajadores que viven de las boleteras. Por decirte un ejemplo,
compañía de teatro de Campeche. Sí. Si ellos no venden boletos a través de la boletería electrónica, pues ellos no venden el 100%, pueden vender a lo mejor la mitad de los boletos, porque hoy la gente, el 60% compra a través de la boletería electrónica. Claro. Estamos hablando de las compañías de danza, de las compañías de conciertos, de música clásica, de los artistas o cómicos que se presentan desde la ciudad de San Luis Potosí o en Chihuahua. O sea, estamos hablando del empleo de muchos artistas. No solo estamos hablando de los de arriba, como dice el personaje. Claro. También estamos hablando de la protección a los artistas. Entonces, tenemos que proteger esa industria. Entonces, tenemos que generar condiciones para que no abusen. Y muchas veces no son las boleteras, son los intermediarios. Claro. Los que le compran a las boleteras, pero te venden en una página de internet. Y ahí, como te pueden vender un boleto bueno, te pueden vender un boleto falsificado. Claro. Te pueden vender con los mismos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, el mismo código. Con los mismos códigos te generan 2 boletos. Entonces, cuando llegas a tu lugar, pues ya está ocupado. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas es lo que estamos tratando de frenar. ¿Cómo se van a obligar las boleteras a no cometer abusos, a generarle certeza a quien compra un boleto? Pero al mismo tiempo no podemos echarles todo el peso a una boletera, porque el intermediario o el revendedor pues hizo un acto indebido. De eso no tiene la culpa la boletera. Claro. Pero el cliente dice, Ticketmaster, tal cosa, ¿no? Entonces hay en medio un problema que también tenemos que entrarle, que es la reventa. En México no está legalizada la reventa. En otros países está legalizada, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, esta ley le da pues algunas condiciones de certeza al cliente, establece sanciones para quien abuse del cliente, se prohibió, por ejemplo, los precios dinámicos de los boletos. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si un boleto para ver cualquier espectáculo cuesta 200 pesos y hay mucha demanda, entonces te lo voy a subir a 400, no. Eso ya no se puede hacer por ley. ¿Eso aplica también para las fases o...? ¿Cómo que para las fases? Luego hay fases que al principio cuesta un boleto 200 pesos, pero termina costando más cerca del evento. Eso okay. Está prohibido. Okay. O sea, el costo del boleto ahora va a ser el mismo. Sí. Ahora, todavía falta que lo apruebe el Pleno. Claro. Lo aprobó la Comisión. Y quiero decirte que la Secretaría de Economía estaba en contra. Okay. Y a pesar de ello se ganó la votación. El Procurador del Consumidor en contra. ¿Por qué? Porque les implica trabajo. Y no quieren más carga de trabajo, ¿no? Pero ahora quiero que en tribuna expliquen que están en contra del consumidor. Quiero ver cómo le van a hacer. Claro. Entonces, yo creo que la ley puede tener modificaciones cuando llegue al Pleno, pero creo que van a tener la obligación de apoyarla porque la gente está pidiéndolo de esa manera, y espero que no se quede en la congeladora, porque eso sí, pues sería muy lamentable, ¿no? Totalmente. Oye, Jorge, yo me considero una persona que va a muchos eventos. El año pasado fui a más de 22, 23 eventos, conciertos. Entonces, tampoco me gusta ser palero, pero gracias por representar y por velar por los intereses de los consumidores, en este caso de las boleteras. Y sabemos que el PAN va a tener el dedo firme en estas propuestas. Y pues bueno, ya para ir terminando, nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Spotify. ¿Algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Pues agradecerles a los que están en esta ocasión platicando con nosotros, mandarle un saludo a todos y
desde luego agradecerte, Jerry, agradecerle aquí a Andrés, a César y a todos, se me olvidó el nombre. Sergio. A Sergio, Sergio, ¿verdad? Agradecerles su apoyo y decirles que el PAN está trabajando, que los diputados del PAN es un grupo combativo y de trabajo, y que aunque no tenemos la mayoría, creo que se han logrado algunas cosas positivas. Ahora pues ya estamos inmersos en el tema electoral. Claro. Ya el Frente Amplio entra en una nueva etapa y que tengan confianza. Hay que tumbar este régimen autoritario ideologizado que está empobreciendo a este país, destruyendo instituciones, y en eso pues tenemos que ir todos juntos. Así es que tengamos esperanza, porque creo que vamos a ganar el 24. Muchas gracias de nuevo, diputado, por todo tu tiempo y por venir hasta el set de La Nación, acá en el CEN. Y pues bueno, amigos, nos vemos y escuchamos en el siguiente podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. Gracias. No olvides vernos todos los miércoles a las 19 horas a través de Facebook Live. Recuerda que también nos encuentras en Spotify y Apple Podcast. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos la próxima.